En este video vamos a hablarles sobre la importancia del consumo de los lípidos, sus fuentes, sus características y la importancia que tienen para la salud humana el día de hoy. Mi nombre es Joana Aliaga y mi compañero es Ignacio Allen. Dentro de los contenidos que vamos a analizar en esta presentación, encontramos antecedentes generales, algunos aspectos de actualidad, información de interés y conclusiones. Para anteceder a los conocimientos que vamos a exponer en la clase de hoy, vamos a hablar sobre qué son los lípidos en primer lugar, este macronutriente fundamental para la vida, ¿cierto? Que viene de fuentes grasas como las que ven en imagen, y estas moléculas orgánicas que forman parte de estos alimentos están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Forman parte de los macronutrientes. ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo los necesita en mayor cantidad a diferencia de los micronutrientes, ¿cierto? Se estima en una dieta protocolar que del 25 al 30% de nuestra dieta debe venir proveniente de lípidos, ¿cierto? Constituyendo un valor calórico total de un 100%. Cada gramo de lípidos nos aporta 9 kilocalorías, a diferencia de las proteínas y carbohidratos que nos aportan 4. Respecto a la estructura química, vemos que la mayor parte de los lípidos, como ácidos grasos, colesterol, triglicéridos y fosfolípidos, tienen en su estructura el carbono, hidrógeno y oxígeno, pero la función de cada uno de ellos va a ser muy diferente. Las vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en la función energética tenemos principalmente los triglicéridos y los ácidos grasos como fuente de energía, que además van a ser almacenados en tejido adiposo, por ejemplo. En funciones estructurales tenemos a los fosfolípidos que van a ser parte de la membrana de nuestras células y que van a permitir el intercambio de diferentes sustancias. Para la protección los lípidos son súper importantes porque van a proteger, ¿cierto?, nuestros órganos, nuestros huesos y además van a otorgar flexibilidad y articulación a muchos de nuestros tejidos. Y por último tenemos las funciones hormonales, en las que el colesterol tiene un papel fundamental porque va a ser precursor de la síntesis de hormonas sexuales, de hormonas suprarrenales e incluyendo la vitamina D también. Un aspecto relevante en esta presentación es entender la clasificación de los lípidos, donde encontramos principalmente tres conjuntos: simples, complejos y diversos. En los simples encontramos los ácidos grasos, donde de ellos se desprenden los saturados y los insaturados. En los insaturados encontramos ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados y grasas trans. En monoinsaturados encontramos omega 9, en poliinsaturados encontramos omega 6 y omega 3. En el grupo de diversos encontramos esteroles con colesterol y sales biliares. Las grasas saturadas se encuentran principalmente en alimentos de origen animal, pero también se encuentran en algunos de origen vegetal, como lo es el aceite de coco. Ejemplos están en la imagen que vemos en pantalla, donde podemos visualizar carne de vacuno, pollo, huevo, leche y aceite de coco, por ejemplo. Estos ácidos grasos se mantienen sólidos a temperatura ambiente, lo cual es una de sus características. Los ácidos grasos monoinsaturados presentan algunos beneficios, como por ejemplo mejora de salud cardiovascular, reducción de la inflamación, control del azúcar en sangre y mejora de la sensibilidad a la insulina. Aquí encontramos el omega 9, el ácido oleico, que se encuentra principalmente en alimentos de origen vegetal. El omega 6, perteneciente a ácidos grasos poliinsaturados, se subdivide en ácido linoleico y en ácido araquidónico. Ácido linoleico en fuentes vegetales y ácido araquidónico en fuentes animales. Algunos de los beneficios de omega 6 es la mejora en la salud cardiovascular, reduciendo el nivel de colesterol LDL y mejorando el nivel de colesterol HDL. Un dato importante es que el exceso de omega 6 puede aumentar la inflamación crónica. Esto lo vamos a analizar un poco más adelante en las siguientes láminas.
El omega 3, perteneciente a ácidos grasos poliinsaturados, se subdivide en ácido alfa-linolénico, en EPA y en DHA. Ácido alfa-linoleico principalmente presente en fuentes vegetales, EPA y DHA principalmente presente en fuentes animales, como por ejemplo peces grasos. También se encuentran en algunas fuentes vegetales como son las microalgas que tienen aporte de EPA y DHA, especialmente para personas, por ejemplo, que llevan un régimen vegetariano o vegano que desean obtener estos beneficios de estos ácidos grasos mediante fuentes vegetales. La espirulina pudiese ser también un elemento que podemos incluir en este conjunto, pero pertenece a la familia de las bacterias y su aporte actualmente se, se indica que no es tan alto en EPA y DHA, sino más bien en ácido gamma linolénico, que tiene sus respectivos beneficios que podemos detallar en otra oportunidad. El omega 3 entonces se encuentra principalmente en fuentes de origen animal, como por ejemplo peces grasos y algunas fuentes vegetales. Los beneficios los mencionamos ya hace un momento: mejora la salud cardiovascular, optimiza la función cerebral y ayuda, por ejemplo, al control de peso, mejorando la sensibilidad a la insulina. La relación de consumo es un concepto sumamente importante, ya que la evidencia actual sugiere de que la relación del consumo de omega 3 y omega 6 para obtener los beneficios que ellos ofrecen sea de 1:5, o sea, cada 1 omega 3, 5 omega 6. Actualmente la vida moderna dista mucho de esta sugerencia, ya que actualmente se estima de que el consumo de omega 3 y omega 6 es de 1:20, donde en este caso los beneficios se ven opacados finalmente por los prejuicios que puede tener este desequilibrio. Uno de esos prejuicios es, por ejemplo, la inflamación. Otra grasa importante de nombrar son las grasas trans. Las grasas trans son grasas insaturadas, por ejemplo, los aceites vegetales, que han sido sometidos a alta temperatura, como por ejemplo las frituras, o a procesos de hidrogenación que cambian su estructura química. Aquí tenemos la estructura normal de una grasa insaturada, ¿cierto? Donde los hidrógenos son dispuestos en posición cis, pero a través de la hidrogenación cambian a una posición trans, consiguiendo mayor estabilidad, más similar a la de una grasa saturada. Un ejemplo claro de esto es la margarina vegetal. La margarina vegetal son aceites vegetales que por hidrogenación logran esta consistencia más densa y sólida, más similar a la mantequilla, que es una grasa saturada. Lamentablemente, el consumo de estos alimentos, junto con frituras, cremas batidas y también productos de bollería que contienen margarina, están cada vez más asociados a enfermedades crónicas no transmisibles. Por otra parte, tenemos el colesterol, que viene únicamente de origen animal. Es muy importante consumirlo, sobre todo por las funciones hormonales que tiene en la producción de hormonas como estrógeno, testosterona, progesterona, en la producción, la síntesis y asimilación de vitamina D y también de hormonas suprarrenales como el cortisol. Por otra parte, queremos hablar un poco más sobre el proceso de absorción de los lípidos, que tienen diferentes etapas a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. En este proceso van a funcionar diferentes tipos de enzimas, como por ejemplo la lipasa lingual, que es producida por las glándulas salivales inferiores, que van a comenzar el proceso de degradación de los lípidos. Luego en el estómago tenemos la lipasa gástrica, que continúa el proceso, pero la mayor degradación y absorción de los lípidos sucede a nivel del intestino delgado, en la primera porción, el duodeno, porque la bilis, que es secretada por la vesícula biliar, comienza a formar estructuras más pequeñas llamadas micelas, que son mucho más fáciles de absorber por la pared del intestino, donde además funcionan otro tipo de enzimas. Entonces, una vez que los lípidos traspasan la pared del intestino, nuestras células enterocitas pueden ser distribuidos a través de la linfa y luego por la sangre en todo nuestro cuerpo. Encontramos relevante
mencionar algunos conceptos de actualidad, principalmente enfocado en lo que es la encuesta de consumo alimentario. La última encuesta de consumo alimentario donde se indica que en el país, por ejemplo, el consumo de pescados y frutos secos está por debajo de lo recomendado, mientras que el consumo de grasas saturadas, colesterol y grasas trans está por sobre lo recomendado. Esto de alguna forma evidencia o grafica la situación presente en el país que pareciera no ser favorable en conceptos de salud. Desde aquí se pueden explicar posiblemente algunas realidades en aspectos de salud que tienen que ver con este desequilibrio en conceptos de aumento de consumo de grasas trans y disminución, por ejemplo, de pescado con el consecuente consumo de omega 3. Dentro de la información de interés que decidimos mencionar, está el consumo el consumo de grasas saturadas y colesterol. Desde el año 2015, incluso antes, hasta la actualidad, se ha demostrado ya mediante evidencia suficiente que las grasas saturadas y el colesterol no constituyen factores principalmente atribuibles a las enfermedades cardiovasculares, sino que más bien se ha identificado que el consumo de grasas trans, el consumo de alimentos procesados, serían un factor determinante en el desarrollo de placas de ateroma. Entonces, adicionalmente a esto, se ha observado que la presencia de inflamación crónica en el organismo es un factor relevante en este proceso patológico. Estos últimos estudios son súper importantes porque de alguna forma nos han permitido dar un vuelco en lo que se creía antiguamente que era la raíz de las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, a través del estudio de los 7 países que fue súper controversial en la década del 60, porque este fisiólogo estadounidense llamado Ansel Keys intentó estudiar cómo las enfermedades cardiovasculares tenían una raíz en el consumo, por ejemplo, de colesterol y grasa saturada. Lamentablemente, la publicación de estos estudios trajo como consecuencia un gran quiebre en la industria, porque lo que no se sabía era que este estudio realmente fue basado en primer lugar en 21 países, de los que solo 7 corroboraron su teoría. Cuando este estudio se publicó, las empresas, por ejemplo, comenzaron a disminuir la promoción de alimentos como por ejemplo el huevo, la mantequilla como fuente de grasa saturada y colesterol, y estos alimentos fueron reemplazados a su vez por cereales de caja, por pan, por productos de bollería, de pastelería, por margarina en vez de mantequilla, lo que lamentablemente incrementó drásticamente el consumo de grasas trans, trayendo como consecuencia un incremento sustancial en enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, dislipidemia, obesidad, entre muchos otros factores que hoy día sí son graves para la sociedad actual. Finalmente, como conclusión, hemos revisado en conceptos generales los lípidos, hemos entendido de alguna forma su clasificación, sus fuentes alimentarias, sus características. Hemos analizado también algunos conceptos de actualidad en el momento que analizamos la encuesta de consumo alimentario con la realidad que existe en el país. Hemos también analizado datos de interés, como el que mencionamos justamente hace un momento, donde estaríamos entendiendo en base a la evidencia actual de que las grasas saturadas no son un elemento o no son el elemento único que estaría afectando en términos de salud cardiovascular, sino que, por ejemplo, las grasas trans actualmente vienen siendo un protagonista en este sentido. Y como reflexión, es crucial entender entonces que la alimentación es un concepto amplio y dinámico, que, por ejemplo, para una persona sana no debiese existir un alimento intrínsecamente bueno ni tampoco malo. Pensamos de que es fundamental tener un criterio y mantenerse informado constantemente para tomar decisiones alimentarias equilibradas y conscientes. Solo así podremos alimentarnos, nutrirnos de manera saludable, integral y sostenible.
Con esto finalizamos nuestra presentación. Muchas gracias.